Valores: unión, solidaridad, lealtad, equidad, honestidad, tolerancia, democracia, participación y responsabilidad. Y de parte de todos los que formamos Sintoniza Sin Fronteras, te damos las gracias por confiar en nosotros. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a una emisión más de Fundación CEFER, apoyando a niños con cáncer. Y pues aquí, en Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Le quiero dar la bienvenida a mi compañera Melissa Villalobos. ¿Cómo estás, Melissa? Muy bien, aquí emocionada de un tema que yo desconocía muchísimo, pero pues estoy muy emocionada por saber el Así testimonio de es. nuestra invitada. Tenemos una invitadísima. Aquí en CEFER, todos los invitados son de honor, ¿eh? Todos. Tenemos una invitada de honor que es Yaed Villalobos, una amiga. ¿Cómo estás, Yaed? Muy bien, Iván, De muchos gracias. años. Ok, el tema de hoy es tumor de Wilms. No sé si por ahí lo han escuchado, es otro tipo de cáncer. La invitada de hoy, Yaed, tuvo un caso con uno de sus hijos, que ahorita pues ella nos va a platicar. Acuérdense que la intención es compartir con ustedes todo lo que se vive dentro del cáncer infantil, y pues qué mejor que personas que lo han vivido, ¿verdad? Nos expliquen, ¿no? Nos expliquen qué pasó, cuál fue su situación. Entonces, pues ya la pregunta Del millón. del millón, ¿no? La de cómo detectaste. Cuéntanos un poquito cómo fue que tú supiste que Sergio tenía tumor de Wilms. Bueno, buenos días. Pues yo cuando mi hijo tenía 11 meses de edad, desde que nació el niño me dijeron que tenía reflujo. Ok. Desde que nació, pero conforme él iba creciendo, pues iba aumentando el reflujo. A los 11 meses de edad empezó con vómito más fuerte y ese día tuvo mucho vómito, y al momento de yo cambiarle su pañalito veo que tiene una bolita del lado izquierdo. Así es. Yo lo vi raro. En ese momento pues mi idea era llevarlo con el pediatra, Sí. pero lo llevé a urgencias al seguro. Cuando llegó al seguro, pues el doctor le hace estudios palpables y me manda a hacerle una radiografía. Cuando regreso yo con la radiografía, él me lo canalizó a la clínica 20. Uh-huh. Y de ahí pues empezó. No me decían qué era hasta que pues le hicieron la tomografía y se dieron cuenta que tenía tumor de Wilms. Sí, de hecho, leyendo un poquito los datos de la Organización Mundial de la Salud, es lo que veíamos, ¿no? Que uno de los primeros síntomas para detectar es el abultamiento, ¿no? El abultamiento, porque el tumor de Wilms, para los que no saben, son tumores que salen en el área de los riñones. Ok. Ya, bueno, se detecta. Entonces, ¿qué sigue? Me imagino que te hospitalizan, ¿verdad? Sí. Con tu niño. ¿Cuántos? Tenía meses, ¿no? Tenía 11 meses. Acababa de cumplir los 11 meses. Ay. Cuando lo hospitalizan, pues le hacen la biopsia. Sí. Le hacen la biopsia y pues el tumor, en cuanto le hacen la biopsia, a los días crece muy grande. De hecho, cuando lo operan al niño, el tumor pesaba 2 kilos y medía 20 centímetros. Wow. O sea, al momento de hacerle la biopsia, pues el tumor se sintió manipulado y tendió a crecer. Así es. Al niño lo operan,
exactamente, una semana antes de cumplir un año, pues le quitan su tumor y le quitan su riñón, porque el tumor de Winds, pues es un tumor que pues crece en el riñón izquierdo, se come el riñón. Así es. Entonces, pues al sacar el tumor, sacaron el riñón. El riñón. El niño sale del hospital, pues ya después de haber cumplido, duró un mes internado, del momento que le detectan, le hacen la biopsia, le quitan, lo operan después y la recuperación duró un mes internado. Wow, o sea, es algo muy fuerte. Fíjate que nosotros ahí en la clínica, los casos que también se han detectado, ya porque también es importante mencionar, ¿no? En el tumor de Winds hay dos maneras de manejarlo, y eso ya es a discreción del oncólogo pediatra. Yo he visto que a unos, por ejemplo, a unos niños sí los operan, ¿no? Inmediatamente, y ya después empiezan con el proceso de quimioterapia y radioterapia. Pero también hay otros en los que veo que, como yo he preguntado al doctor Esquer, entonces, cuando los tumores son muy grandes, en el caso de tu hijo fue invasivo, porque le quitaron hasta el riñón. Sí. Fíjate, o sea, un bebé de 11 meses ya con un tumor invasivo. O sea, no, es una cosa que nos estremece. En otros casos, le digo, yo he visto que cuando está el tumor no tan invasivo, hacen primero la cirugía y después quimioterapia, y si no, cuando ya está a un tamaño considerable, empiezan primero con quimios, radio, para reducirlo y poder hacer la cirugía. Cualquiera de los dos métodos es aceptable, papis, por si tienen esas dudas, y a veces puede prestarse a que, oye, es porque a mi hijo primero lo operaron, y aquí a este niño no, primero le dieron quimios. Repito, esa discreción del oncólogo pediatra, y es por eso, ¿no? Es dependiendo de la intensidad, del tamaño, de cómo tenga el tumor. Sí. Bueno, después de que lo operan, sale del hospital y empieza con las quimioterapias. Okay. Le dieron 30 sesiones de quimioterapias. Eran ambulatorias. A él nunca le tocó no le tocó hospitalización. Él, cada semana le daban su quimioterapia. Y fueron 30 sesiones la que a él les dieron. Después de las 30 sesiones, pues prácticamente no, ya tu hijo está bien. Okay. Ya, está bien, todo muy bien, ya porque pues no había ya más rastros de cáncer, y pues ya todo estaba bien ahí. Wow. Pero pues la sorpresa fue 6 meses después. Me imagino que te lo llevas a casa. Sí. O sea, sale de remisión, que es Sí. como le llamamos, ¿no? O sea, le hacen estudios, dicen, ¿sabes qué? Pues ya no hay rastros, y te vas a casa. Observación. Observa, sí, ya es que ellos se van a como a vigilancia, ¿no? Estar. Sí, que cada mes le hacían es lo que te iba a preguntar, ¿cada cuándo te citaban? Cada mes íbamos con la oncóloga, pero a él no le hacían tomografía, le hacían radiografías. Ok. O ultrasonidos. No te tocó resonancia tampoco magnética, ¿verdad? No. Que también hay casos en que sí. Sí, a él nunca le hicieron una resonancia. O sea, cada mes íbamos con la oncóloga, y pues ya no lo revisaban, le hacían rayos X o ultrasonidos. Ok, muy bien. Ultrasonidos. Y pues así estuvimos hasta diciembre, me acuerdo que fue diciembre, el 21 de diciembre, que lo llevó por una gripa al doctor, y el doctor, al revisarlo, lo palpa y le siente una bolita. Pues le mandaron a hacer una tomografía, y resulta que el cáncer había regresado. ¿En el otro riñón o ya lo habían extirpado? A él, su riñón izquierdo, al momento de operarlo, le quitan su riñón con el tumor. El tumor se lo sintieron del lado del intestino. El doctor, al momento de palparlo, le sintió una bolita en el intestino, que fue cuando le mandó a hacer Entonces, prácticamente se afectó corrió Sí. otros órganos. Okay. Sí, cuando lo vuelven a operar a él, el tumor estaba en la vejiga. Estaba pegadito a la vejiga, y su intestino tenía metástasis. A él lo operan, le hacen una biopsia, porque querían ver de que si era el mismo tumor o era un tumor diferente. Al momento de hacerle la biopsia, pues se dan cuenta, así me lo explicó el doctor, me dice, haga de cuenta que usted hace un caldo de pollo, y usted mete pollo,
pero cuando saca pescado. ¿Qué pasó? No sabemos. Ujú. Entonces su tumor de él pues mutó, no sé qué pasó ahí. Sí. Y se le fue al intestino y a la vejiga. Cuando lo operan a él le quitan nada más el tumor de la vejiga, pero no el del intestino, porque fueron 2 cirugías diferentes ahí las que él hicieron. Ujú. Cuando le hacen, le hacen la operación del intestino, le quitan 8 centímetros de intestino que estaban Wow. invadidos. O sea, 8 centímetros ya prácticamente no servían. De ahí pues sí quedaron varias metástasis, muchas adherencias en su intestino, era el que estaba invadido. El tumor había invadido el intestino. Ujú. ¿En qué edad ya tenía el niño para aquel entonces? Él tenía 2 años. Que fue un 2 proceso años. prácticamente de un año, Sí, pues haz de cuenta que al año lo operan. Prácticamente dura un año, al año y medio termina sus sesiones de quimioterapias y a los 6 meses recae. ¿Ya no le dieron radioterapias? No. Ahí no le tocó, o sea, No. fue pura quimioterapia. Fue pura quimioterapia. Ok. Sí, de hecho es importante también mencionar, recordar que no porque estaba pequeñito. Y recuerden Ujú. que las sesiones de radioterapia son a partir de los 3 años, ¿verdad? Ya, porque bebés recién nacidos o de 1 año o 2 no son candidatos. ¿Se acuerdan lo que nos comentaba el doctor Esquer? Que la radioterapia también pues es tan agresiva, ¿no? Que puede tener Sí. secuelas muy importantes. Bueno, y continúa ya, platícanos que... Bueno, cuando nos dan los resultados, pues sí, cuando a él lo operan, más bien de que le operan de su intestino, Sí. pues nos mandan a hablar al cuartito. No, yo sé, ese cuartito Ese tan cuartito. Nos hablan y estaba una tanatóloga, famoso. Ok. nos estaba esperando. Y pues nos dice que sí, ya habían hablado los doctores con nosotros, pues sí, nos dijeron que le habían quitado 8 centímetros de intestino y que su intestino estaba invadido. El tumor de la vejiga sí se lo quitaron. Ok. Cuando nos dice la tanatóloga que pues que el cáncer del niño pues era muy agresivo, Sí. que teníamos 2 opciones, de seguir con el tratamiento o llevarnos al niño a la casa, darle una buena calidad de vida, porque el niño, pues el cáncer ya no tenía Sí, cura. cuidados paliativos, ¿no? Que ya cuando el niño fuera, pues ya sus últimos días, pues llevarlo al hospital para que lo tuvieran sedado y el niño ya no sufriera tanto. Pues sí fue una noticia que Te movió, ¿no? yo creo que es la peor noticia que Una madre puede una madre recibir. puede recibir, una noticia que pues yo recuerdo que ese día histérica, Claro. llorando, porque es como Claro. tu corazón sientes que te lo Se sacan, parte. te lo desgarran, Sí. pues no puedo entender el dolor de una madre Así que ha es. perdido a su hijo, pero pues ese dolor sí es... Sí lo sentiste, o sea, al Es- final de cuentas sí lo sentiste en ese momento, ¿no? Sí, fue algo Una noticia que terrible. recuerdo que yo hice llamadas y yo llorando histérica y mi esposo, pues yo recuerdo que fue al cuartito porque lo tenían en la UCI, tenían al niño y él ahí con el niño y pues no se quería despegar de él y yo por acá, y, pues era Sí, era impactante, ¿no? algo pues muy fuerte. Pero en ese momento yo recuerdo que una amiga me decía que pues para Dios no había imposibles. Así es. Que para Dios no había imposibles y que Dios podía hacer muchas cosas. Entonces en esos momentos pues tú Te buscas agarras, de dónde claro. agarrarte. Recuerdo que llegó una amiga y abrió su Biblia y empezó a leerme y yo no recuerdo qué es lo que me decía, pero fue algo que me tranquilizó mucho. Y pues de ahí empezó todo. El niño dejó de comer. Después de eso el niño dejó de comer, lo tenían alimentado por la avena y como después su intestino se obstruyó todo, Sí. estaba obstruido y le pusieron una sonda para que él pues pudiera hacer estar. el baño, porque prácticamente no podía, su intestino no podía, entonces por aquí prácticamente sacaban Órale. todo lo que el niño pues, lo- Estaba, sí. Bueno, continuamos, vamos a hacer una pausa, regresamos porque todavía hay mucho por informar, por presentarles a ustedes. Nos vamos a un corte comercial y regresamos en breve. Gracias.
Sintoniza sin fronteras. Aquí en Sintoniza sin fronteras tenemos una misión. Nuestra misión: ser un espacio público y alternativo de diálogo y libertad de expresión con una mirada preferencial a la sociedad civil y en los sectores más vulnerables, para construir una ciudadanía crítica que genere cambios relevantes en la inclusión social. Nuestra misión: ser un medio de comunicación global, manteniendo el estilo y la innovación con los mejores recursos humanos y técnicos. Valores: unión, solidaridad, lealtad, equidad, honestidad, tolerancia, democracia, participación y responsabilidad. Y de parte de todos los que formamos Sintoniza sin fronteras, te damos las gracias por confiar en nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos a Yael Villalobos con el caso de tumor de Wilms en su hijo Sergio. Yael, pues nos quedamos, nos fuimos a una pausa, pero nos quedamos en que ya estábamos en una situación de metástasis. Sergio estaba grave, Sí. Le estaban colocando sondas para alimentarlo, para sus necesidades también. Ujú. Continúa, Yael. Bueno, después de que mi hijo tenía, pues prácticamente ya iba a cumplir 3 años, pesaba 7 kilos. Wow. Era un huesito. De hecho, ya el niño lo traíamos en silla de ruedas porque pues él ya no podía. Ujú. Recuerdo que una vez el pediatra nos dice que pues le habláramos a la familia Sí. para que el niño pudiera bajar, lo dejaron bajar, pues prácticamente para que el niño se despidiera de la familia porque el niño ya estaba muy mal. Wow. Pues eso fue como, No, pues sí. no, y luego habían, pues uno estando ahí en el hospital, las experiencias de las mamás, Así las es. pláticas con las mamás. Yo recuerdo que yo lloraba y me acuerdo que una enfermera me dijo, no llores delante de tu hijo, porque si él te ve triste, él se deprime más. Entonces, siempre delante del hijo fuerte. Así Y cuando es. estás sola, te derrumbas. Es llorar toda la Es noche, desahogarte. toda la noche. Y recuerdo que una mamá me decía que su hijo le decía, ya déjame, ya estoy cansado. Cuando, por las experiencias de las mamás, cuando un hijo te decía, ya estoy cansado, es porque ya no quiero, ya me quiero ir. Sí. Y a veces decían, es que los niños no se van porque ven a las mamás sufrir. Y es Cierto. como que ellos se aferran a vivir. Más. Y yo recuerdo que llegó ese día cuando estaba él en la cama y me dijo, mamá, ya estoy cansado. Oh, Yael. Y fue como yo, el que te diga a tu hijo, ya estoy cansado, es como que, ya. Y yo recuerdo que le agarré sus manos y le dije, hijo, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y él me dijo, sí, mamá. Y le dije, vamos a pedirle a Dios. Y él chiquito nos poníamos pues a orar y pedirle Sí. a Dios que lo sanara. Pues lo meten a cirugía otra vez y pues para ver qué es lo que podían hacer porque el niño prácticamente no podía hacer del baño. Y pues pasó el milagro. Sale de cirugía y salió con los tumores. Y porque los doctores me habían dicho que ya estaba todo invadido su intestino. Sale pues nosotros orando y pidiéndole a Dios. Era pedirle a Dios y orar y orar y pedirle a Dios. Cuando sale de cirugía el niño me dice el doctor que lo que pasó con su intestino era que estaba hecho como chicle. Ujú. O sea, me dijo, los tumores están. Lo que hicieron fue prácticamente sacar el intestino, inflarlo, o sea, Sí. y volverlo a acomodar. Y gracias a Dios, pues el niño ya pudo, lo dejan ir, ya, el niño subió de peso, pudo hacer del baño, comió, le quitaron sondas, todo. Pero los tumores estaban ahí. Lo dejan ir para que el niño se recuperara en casa. Me dice el doctor que le iban a dar 6 sesiones de quimioterapia, pero iban a ver como su tumor pues era metástasis, eran tumores que iban a prácticamente podar, pero iban a estar creciendo y se iban a quitar, entonces no sabían cuánto tiempo iba a durar el niño así. Entonces me dice el doctor que le van a dar 6 sesiones de quimioterapias y después empiezan con las radiaciones. Bueno,
empiezan, ahí sí ya lo internaban. Era una semana en el hospital y 3 fuera del hospital. Y le daban, sus sesiones duraban 16 horas diarias. Wow. Era lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes salía. Pues empezamos la primera sesión. Y el niño, pues, nosotros confiando y orando, pues, de que Dios iba a hacer. Me dijo el doctor, vamos a darle 3 sesiones. Si el niño reacciona, vamos a seguir. Si no, ya no, porque el niño ya ha sufrido mucho. Así es. Operaciones, hospitales, Quimioterapias. era todo, ¿no? Entonces, porque de hecho ya ni los doctores, el cirujano ya no lo quería operar, decía, es que es un niño que ha sufrido mucho, ya ha sufrido mucho este niño. Entonces empezamos la primera sesión, la segunda sesión, la tercera sesión. Después de la tercera sesión le mandan a hacer una tomografía. Y yo recuerdo que cuando le hacen la tomografía, yo le digo a mi hijo, le digo, nosotros sabemos que Dios ya te sanó. Porque para esto los doctores me querían mandar con el psicólogo, que porque yo no quería creer que mi hijo iba a morir. Yo creía que yo me estaba volviendo loca. Me estaba volviendo loca y me querían mandar con el psicólogo porque me decían los doctores, es que su hijo se está poniendo mal. No, primeramente Dios va a sanar. O sea, yo me aferré. Tú siempre positiva. Yo me aferré. No niego que sí cuando morían niños, porque me tocó ver morir muchos niños. Cuando morían los niños, pues yo sí era como que sigue mi hijo. Así es. Pero en eso mi esposo me decía, no, Sergio va a vivir. Y era... Sí, ustedes se aferraron a la vida, se aferraron a esa fe. Sí, y luego yo miraba al niño y me decía, sí, mamá, y lo miraba a él orar y yo decía, es que no, mi hijo va a vivir. Y aparte, pues detrás de nosotros había muchas personas que orando estaban. Y pidiéndole a Dios por su niño. Y recuerdo que un día llega el cirujano y me dice, yo veo que usted cree en Dios, me dice. Y me dice, yo estoy rezando todos los días por Sergio, me dice, porque es un niño que yo quiero mucho. Me dice, y no está bien que yo se lo diga, pero yo he visto personas que ya estamos esperando que mueran, el día siguiente despiertan como si nada. Wow. Y dijo, no está bien que yo se lo diga porque soy doctor, me dijo, pero crean lo que usted está creyendo. Así me dijo. Sí, claro. Pues fue más como que... Sí, tú te aferraste más, sí. Claro. O sea, Entonces, es una esperanza. Sí. Entonces te digo que le dan su tercera sesión, lo mandan a hacer la tomografía, pero ese día yo le dije a mi hijo, sabemos que Dios ya te sanó. Y sí, mamá, y oramos y ya fuimos. A los 3 días tuvo cita con el oncólogo. Ve los resultados y yo miro y dice, ve la placa y dice, mira, le dice al otro, ve. Y el otro, wow. Y lo me dice, mire señora, ve esta parte de la pelvis, sí. Me dice, esta parte tarda más en calcificarse. Y mire, su hijo la tiene totalmente blanca. Sus huesos están muy calcificados a pesar de que al año empezó con la quimioterapia. Y yo, ok, pero eso no era lo que me interesaba a mí. Yo quería que me dijera, cuando me dice, no señora, pues no hay ningún tumor, su hijo no tiene nada. Y mi hijo, gloria a Dios, dice, o sea, él dándole gracias a Dios porque no había ningún tumor. Entonces para nosotros fue el milagro. Claro, fue el milagro. Claro. Después de ahí el doctor decide darle 3 sesiones más de quimioterapia. Sí. Y pues eso, ahora en noviembre hizo 12 años de eso. Wow. Mi hijo ahorita, gracias a Dios, tiene 15 años. Creció normal. Porque pues a pesar de que empezó, así es, empezó pues desde muy pequeño me decían, él empezó al año, las quimioterapias, no caminaba, me decían que iba a ser más lento su caminar. Claro. Él al año y medio ya corría. Él después de gracias a Dios, nunca llegamos al hospital porque plaquetas, por sangre, nunca. Sí, cuando la cirugía sí tuvo transfusiones, claro, porque pues al momento de quitar un órgano... Sí, pues no son normales, ¿no? Pero después de ahí nunca plaquetas, nunca por sangre, nunca. Él nada más entraba por las quimioterapias y salía. Wow. Entonces, pues el mismo cirujano le dice, eres un milagro, claro, porque pues realmente yo después recuerdo que cuando terminan las quimioterapias, yo le digo al doctor, ¿y las radiaciones cuándo? Porque me habían dicho que iban a hacer quimioterapias y radiación. Sí. Me dijo, señora, ¿quiere que le mate a su hijo? Y yo, es que usted me dijo, yo todavía, es que usted me dijo, no señora, si le doy radiaciones a su hijo se lo mato. Sí.
Y pues gracias a Dios ahorita mi hijo pues ya 15 años, va a la prepa, creció normal, es muy inteligente. Sí. Y pues... Y maduro, ¿no? Yo tengo el gusto de conocerlo. De hecho, ahorita vamos a tener el honor de presentárselo. Y sí, o sea, es un chico que le comentaba a Melissa, un chico sorprendentemente maduro. O sea, un niño que a pesar de lo que vivió, tiene es una chispa que le detecto yo, que es siempre muy participativo, muy propio, ¿no? Ya ves que es bien propio, ya se expresa bien, o sea, es un ejemplo de verdad, y aquí está pues un ejemplo también de fe, de que no todo es pérdida, hay casos, y el día de hoy quise presentarlo, ¿no? Hay casos en los que, como decimos, o sea, ya estamos esperando nada más a que fallezca y ocurre el milagro. Así es. ¿Por qué? No lo sabemos, como lo acaba de platicar ya él, ni los médicos lo saben. O sea, esto se dio en la clínica 20, de aquí del IMSS de Tijuana, entonces, pues sí existen muchos casos, por eso, mamás, yo vuelvo a insistir, no pierdan nunca su fe, hagan oración, hay que complementarlo con tanatología, psicología, hay que creer en todo. En esos momentos nosotros nos tenemos que aferrar a todo, porque no sabemos, o sea, al fin de cuentas no sabemos qué es lo que Dios nos depara. Y mira, Yael, qué gusto, ¿no? Que puedas tú ahorita compartirnos esta historia, que la sigues, yo me imagino que la sigues, sí, la platicas y la vuelves a vivir, ¿no? Sí, y así es, y hay personas que yo les digo, es que para Dios no hay imposibles. Y a veces vemos que decimos, es que se va a morir. En mi caso yo sí llegué a pensarlo, cuando mi hijo, que me dice el doctor, traiga a su familia, prácticamente era para que se despidan del niño, y que te digan eso, y ver que tu hijo cada día ya no podía caminar, que tu hijo de 3 años pesa 7 kilos, que era prácticamente un huesito, que tu hijo no comía, que tu hijo ya no reía, de ser un niño muy alegre, muy juguetón, ya tu hijo apagadito, deteriorado. Y luego te toca ver de que el niño de la cama al lado falleció, o que el otro niño, o llegas tú, porque es una familia, al final de cuentas están en el hospital, es una familia. Y llegas y allá hasta gusto te da, está tal niño, y llegas y ya murió. Entonces es como, y sigue mi niño. Sí dudas. Claro. Sí llega un momento en que dudas, pero porque somos humanos, nos duele. Pero ahí es cuando agarrarnos de la mano de Dios, aferrarnos a Dios. Y yo sí llegó momentos en que yo lloraba, y en las noches no duermes por estar llorando. Y luego, en mi caso, a mi niño, la primera vez no le pusieron Portacat. A él ya le pusieron, ya cuando ya enfermó, que fue ya más grave su enfermedad, fue cuando le pusieron. Entonces, el de que las venitas, y ves que el niño está sufriendo, y tú quieres prácticamente hasta golpear a las enfermeras, porque el niño está llorando y grita, y no le hallan las venas y en los pies. Entonces el niño pues sufre mucho, y luego es un bebé, prácticamente un año. Entonces no, y dices, ¿por qué él? Pero pues solamente Dios sabe por qué él, y sí dudas, y cuando ves que las cosas se van poniendo peor, más dudas. Claro. Lo que me sorprendió a mí fue el punto de partida que yo vi que cambió, que le dio un chance de vida a tu hijo, fue la cirugía tan complicada que le hicieron, eso de sacarle el intestino y volvérselo a acomodar y volvérselo a poner. Eso es algo que no, bueno, en un cuerpo tan pequeño que es un niño, se me hace eso como sorprendente, la verdad. Sí. Y aquí la muestra que siempre les decimos que los niños son unos guerreros y son admirables, ¿verdad? Sí, y también algo que yo he aprendido, porque me decían, es que 50% es enfermedad y 50% estado de ánimo. A veces a mí me desesperaba ver mamás que es que ya se va a morir, y las mamás más tristes que los niños. Entonces nosotros como papás les transmitimos a ellos, entonces yo sí lloraba, pero no delante de mi hijo. Yo sí gritaba, no delante de mi hijo. Me decían, es que eres bien fuerte. No, es que no soy fuerte, tengo que ser fuerte por él. Así es. Por él. Delante, a veces llegan los doctores y te decían, por ejemplo, cuando las cirugías, vamos a operar y fírmele, porque puede ser que salga vivo o muerto. Entonces tenías que firmar para que, y yo así como que, es que ¿cómo? Entonces
son cosas que llegan los doctores y te dicen, y tú solo en el hospital, pues porque en el caso mi esposo pues estaba en el trabajo, y te bombardean con información y tú, ajá. No Y en sabes ni ese lo que te momento, están diciendo. no sabes, y en ese momento no puedes llorar ni gritar, y nada más que abrazar a tu hijo, y vamos a orar, hijo, y va a estar bien. Sales y te rompes, Sí, te claro. rompes. Y pues sí, estar en el hospital es una familia porque ya entre todas las mamás ahí abrazándote, Ese apoyo. apoyándote. Y te digo, yo recuerdo que un día llegué y mi hermana estaba cuidando a mi hijo y llego y estaba llorando y yo dije, mi hijo se murió. Me dice, es que los doctores dicen que Sergio se va a morir. Me decía, es que cómo puedes estar tan fuerte. Pero yo recuerdo que cuando mi hijo enfermó, yo me puse a orar y yo le dije a Dios, yo no sé qué es lo que tengas para mi hijo, pero yo lo que te pido es que si mi hijo va a vivir, me des fuerzas. Yo estaba embarazada, tenía 6 meses de embarazo cuando ¿De tu segundo hijo? De mi segundo hijo. Y yo recuerdo que le dije, quiero que me fortalezcas, te pido que me fortalezcas porque estoy embarazada. Pero yo sí le dije, si mi hijo va a morir, yo te pido que no sufra, porque ya había pasado la primera. Así entonces, es. el ver cómo tu hijo sufre, que ya no tiene venas, como llora, ¿no? que como llora, que en la madrugada ya se le salió la aguja y tienen que volverle a canalizar y ya era una cosa traumatizante para el niño que una enfermera se le acercara. Entonces, pues yo te digo, yo fue lo que le pedí a Dios. Si mi hijo va a vivir, fortaléceme, porque yo no sé cuánto tiempo va a durar esto. Pero si mi hijo va a morir, te pido que no me lo hagas sufrir y que me des fuerzas porque va a ser un dolor que voy a llevar toda mi vida. Sí. Pues gracias a Dios, de cuando él empezó, pues lo operaron en febrero, me acuerdo que lo operaron el 14 de febrero cuando le quitaron el tumor de la vejiga, que fue cuando empezó todo. De febrero a noviembre fue el proceso que nosotros vivimos, ya de la segunda vez que fue cuando recayó. Sí, lo fuerte fue en mayo, que fue cuando estaba invadido. Ya lo veías deteriorado. No, que fue cuando el niño cayó, y ya cuando él me dijo, mamá, ya estoy cansado, déjame, fue como, wow, ya. Pero ahí lo agarré y no. Y él pequeño, nos poníamos a orar y yo decía, es que Dios escucha la oración de los niños, porque es más sincera. Y pues nos poníamos a orar y gracias a Dios, pues ahí está. Y al final también de cuentas ya esa, o sea, como tú dices, esa acción de tú tomarlo de las manos, o sea, es tan importante porque al final de cuentas tú también ahí le estás transmitiendo a él la fortaleza, ¿no? Pero sí, o sea, yo te escucho la verdad y sí, o sea, todo es verdad, todo ese proceso lo pasamos y es fuertísimo y es ahí donde yo a las mamis que hoy tengo el gusto de conocer es lo que les comparto de que a veces no podemos ver físicamente a Dios, ¿no? Pero ahí está, o sea, hay algo, ¿no? Es que hay algo que no se puede explicar de cómo tú sientes esas, como dices tú, en ese acto, que lo que me llamó mucho la atención porque yo también lo manifesté, ese acto de levantarte, de ser fuerte, de como tú dices, de que llega el momento y tú estás fuerte, te sales y eres una... te rompes. Sí, eres una... ¿Cómo se podría comparar? Eres una esponja, eres... Una esfera que se rompe. Así es, algo que te quiebras, pero vuelves a agarrar fuerzas y te vuelves a meter y vuelves a poner tu mejor cara y vuelves a poner tu mejor actitud y sobre todo la oración, como dice ella, orar, seas la creencia que seas. Yo siempre lo he dicho, todas son bienvenidas en esos momentos de hospitalización, de crisis, porque no hay más fortaleza. Yo siento que así hubiesen venido todo el mundo y no se siente lo mismo que tener a Dios en tu corazón y saber que ahí está, no estás sola, Él te está acompañando, ¿no? En todo momento. ¿Cómo ves, Melissa? Bien, yo no tengo la fortuna de ser madre, pero sí yo sé que cuando todo está en la mente y pues hay que aferrarse a todo lo que tienes para poder seguir. Eso influye demasiado en el estado de ánimo médico de los niños. Así es. Y bueno, pues vámonos a otro corte comercial. Seguimos con este tema súper interesante y regresando les tenemos a Sergio. Se los vamos a presentar
para que él también nos platique qué recuerda, ¿no? Realmente era un bebé, pero Sí. para que tengan el gusto ustedes de conocerlo y para que vean que es real, el caso fue real. Aquí está Yaed, aquí está Sergio, entonces después de un corte se los presentamos, ¿ok? Gracias. Sintoniza sin fronteras. Aquí en Sintoniza sin fronteras tenemos una misión. Nuestra misión: ser un espacio público y alternativo de diálogo y libertad de expresión con una mirada preferencial a la sociedad civil y a los sectores más vulnerables, para construir una ciudadanía crítica que genere cambios relevantes en la inclusión social. Nuestra misión: ser un medio de comunicación global, manteniendo el estilo y la innovación con los mejores recursos humanos y técnicos. Valores: unión, solidaridad, lealtad, equidad, honestidad, tolerancia, democracia, participación y responsabilidad. Y de parte de todos los que formamos Sintoniza sin fronteras, te damos las gracias por confiar en nosotros. Bienvenidos a Miss Quinceañera. Miss Quinceañera con Margarita Barajas, su diseñadora profesional con más de 35 años de experiencia con los mejores diseños para novias, quinceañeras, bautizos y cualquier evento especial. Pregunte por el especial del mes y también tenemos sistema de apartado. Y para los caballeros, venta y renta de tuxedos. Miss Quinceañera está ubicado en la ciudad del Monte. Visítanos o llámenos por teléfono al número que aparece en su pantalla para cualquier consulta y síganos en nuestras redes sociales. Sintoniza sin fronteras. TV Radio Online. Pues como se los prometimos, aquí está Sergio Parra, hijo de Yaed, sobreviviente de tumor de Wilms. Ahora es un chico muy guapo, de 15 años. Sergio, ¿qué mensaje, qué les dirías a otros niños que te están viendo, que están pasando por la misma situación que tú viviste? Sé que no recuerdas mucho porque eras un bebito, pero en estos años que Dios te ha regalado, porque todos estos años que estás viviendo y que vas a vivir, pues son un regalo, ¿no? De una segunda oportunidad, como le llamamos mucho. ¿Qué mensajes tú les darías a esos chicos? Pues que le echen muchas ganas, que sí se puede, que... Está un poquito nervioso, es normal, un chico de 15 años, pero Sergio, ¿tu vida cómo ha sido? ¿Qué has hecho? Platícanos qué has hecho en estos años. Pues ¿Qué te gusta? el fútbol, pues
¿Estudiar o no has estudiado? Pues sí, estudiar. ¿Qué haces? mm, ¿Preparatoria ya o sí, en la prepa. qué tal? ¿Y todo bien, Sergio? ¿No has tenido ningún problema? O sea, todo bien. Pues nomás con las tareas, pero sí. Lo normal de un chico, ¿no? Lo normal de un chico de tu edad. Ujú. ¿Y qué sientes, Sergio? ¿Qué sientes en las noches? ¿Qué pasa por tu cabecita cuando haces, bueno, no en las noches, ¿no? Me imagino que en tus momentos de oración, ¿qué le pides a Dios? Pues más que nada le doy gracias porque me permite tener vida, porque me sanó de esa enfermedad. Sí. Y estás bien agradecido. Sí. Tú, Melissa, querías agregar algo. Sí. ¿No te has, has sentido mucha diferencia? Sé que no recuerdas mucho, pero ¿has sentido como una diferencia en tu estado de ánimo o en tus energías para hacer las cosas? No, solo que, pues por ejemplo, hacer fuerza y eso no puedo, pero no, todo normal. Oye, ¿y sigue yendo Sergio a consultas? Pues hace 3 años fue la última vez que tuvo cita con el oncólogo. Ok. Pues ya prácticamente ya lo dio de alta. Sí, cada 6 meses le hacen estudios Ujú. de su funcionamiento renal, porque pues solamente tiene un riñón. Y pues no, prácticamente es todo normal. Ya, si hay alguno, por ejemplo, a veces, eso sí, en ocasiones, por ejemplo, me duele el pecho, Sí. pues ya le comenta a la doctora y le mandan a hacer estudios, porque sí, cualquier detallito, como me dice la doctora, cualquier cosa, aunque sea mínima, es como, tiene que estarlo, Claro. tienen que checarlo, porque pues, gracias a Dios, pues tiene 12 años que el cáncer no ha regresado, pero Ujú. pues el cáncer es traicionero. Sí. Entonces, aunque ya recayó, pero sí, te digo, le duele el pecho, le hacen unos rayos Claro. X, que sí, la cabeza, una tomografía. Entonces, sí tienen como esos... Un seguimiento, ¿no? seguimiento, Alfredo, sí, es un y cada seguimiento. 6 meses o cada año le hacen estudios de su funcionamiento renal. Sí. Jaed, yo tengo una duda muy importante. En este proceso, pues los niños no están conscientes, prácticamente depende todo de la supervisión del padre. Entonces, ¿tienes algunos, el doctor no te dijo como algunas para detectar anormalidades en el cuerpo de nuestros hijos mientras están pequeños? Algunas recomendaciones Recomendaciones que te para hayan- poder detectar o sentir post o previo a. Pues no, prácticamente era el seguimiento con el pediatra Sí. o con el médico familiar. Ujú. Ok. Era, pues si la temperatura en el momento que él estaba en el proceso de su enfermedad, era como si tiene fiebre, si tiene vómito, si tiene diarrea, si el color de su piel cambia, o sea, son, pues yo creo que algo que nos dicen Como a todos síntomas, a los ¿no? Sí. papás. Lo que sí, pues sí los cuidados, ¿no? En su caso, la alimentación. Ok. La alimentación, ¿por qué? Porque solamente tiene un riñón y ese riñón hace la función de los 2 riñones. Entonces, él sí es como que les tira y afloje, ¿no? Con la alimentación, porque pues a él le gusta comer bien. Entonces, por ejemplo, las sabritas, tiene permitido 1 o 2 al mes. Wow. Entonces, Oh, porque oh. sí, entonces hay tipo, por ejemplo, la sal, o sea, todo eso son comidas que, la leche también, que se le tiene que cuidar, pues, porque como dice el doctor, un riñón hace la función de 2. Así es, está trabajando Entonces, doble, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, golpes, él no puede hacer ejercicios de contacto físico, porque nada más tiene un riñón, cargar cosas pesadas, pues, y pues sí, eso ha sido muy complicado porque, pues, era un niño. Claro. Entonces, los niños quieren comer de todo. Luego, quiero esto, quiero otro, entonces, pues sí ha sido difícil el cuidarlo, el que él quiere, a veces todos sus compañeros andan cargando cosas y él quiere, entonces es como el limitarse a hacer cosas. Sí puede hacer, es un niño, bueno, es un adolescente normal, hace todo, Sí. pero hay cosas que él sí tiene que limitarse, sí tiene que cuidar de no hacerlas o no comer. Entonces es como que les tira y afloje el que... Sí, más es difícil, ¿verdad, Sergio? Ya, hablando de lo de la alimentación, fíjate qué punto tan importante.
picante, o sea, puede comer, ¿es normal su comida o...? Sí, de hecho a mí, por ejemplo, desde pequeño me decía el doctor, es que es un niño, no Sí. lo puedes limitar. Y no lo hemos limitado, hasta eso que sí hay cosas que sí, a ver, Ujú. quieres ahoritas una, ya, y andamos, ya comiste las del mes desde pequeño, ¿no? Ya comiste la del mes. Picante, por ejemplo, también las cosas que tienen muchos colorantes. Ah, ok. Pero pues es adolescente y es como que Es muy difícil. es muy difícil. Las sodas también son Ok. cosas que sí lo tenía permitido porque sí se lo permitieron, pero como, Con medida, ¿no? ajá, o rebájaselo con agua o así, cosas muy dulces, todo eso no. Pues sí ha sido un poco complicado Ok. con eso, pues más con él, pues porque no quiero o quiero esto, entonces ¿Y, sí. y tú, Sergio, sí lo has entendido, hijo, o sea, no? O si te ha costado trabajo, así como decir, ay, yo me quiero comer todos los días unas rufles, ¿no? Sí, sí me cuesta trabajo. Sí, pues es que es normal porque, pues, como dices, es joven, y no, hombre, y ahorita es la etapa, yo me acuerdo de mis churritos con chile, Sí, con chamoy. que los llenábamos hasta arriba, ¿no? Igual, pues sí, es que es una etapa, pero pues todo es por su bien, o sea, al final de cuentas Sí. es tu salud, como dice tu mami. Sí. ¿Tú dirías que las probabilidades de curarse tanto del tumor de Wilms como posteriores a, en ese caso que fue invasión en tumores del Su intestino, las probabilidades cuando tienes la mente positiva, son altas de curarse? Pues yo por mi experiencia te puedo decir que sí, Ujú. que sí. Aunque fíjate que yo recuerdo que me decían que el tumor de Wilms, cuando el doctor me dijo, me explicaba que era el tumor más bueno. Wow. O sea, de Sí. todos los tumores era el más bueno, el más tratable. Ok. Pero yo no sé qué pasó, que no se volvió tan bueno, se volvió agresivo. Y de hecho a mí me tocó ver en el hospital una pequeña que el tumor de Wilms se le fue al vaso y falleció la pequeña. Ok. Entonces, y ahorita ya supuestamente era el más bueno, pero ya no. Pero no, sí, No. fíjate que yo leyendo, ¿no? Ujú. Un poquito agregando, leyendo, te digo, en la Organización Mundial de la Salud, es lo que comentaban, que Ujú. es que depende mucho a dónde corre. Eso es bien importante, porque cuando ya corre a otro órgano, tenemos que entender, los órganos son mega delicadísimos, o sea, como en este caso de la niña, o sea, le corrió el vaso, fue fulminante. Sí. Entonces, sí tiene que ver, yo también pienso mucho a dónde hace metástasis los tumores. Sí. Eso sí, porque yo también lo he visto en tumores cerebrales, que también eso sucede, ¿no? Depende dónde se aloje esa metástasis, es la situación Sí. que va a prevalecer en el paciente, ¿no? Pero en este caso, mira, pues que te voy a decir, pues también los intestinos, Sí. es algo muy grave. Hemos visto casos de personas que han fallecido, inclusive hasta por fisuras, ¿no? Sí, sí, de hecho, fíjate que cuando a mí se le fue el intestino, pues yo, y doctor, pues me dijeron, le quitamos 8 centímetros, y yo, ¿y por qué no le quitaron los demás? Me decía, pues es que es quitarle todo el intestino, Así y el es. niño no puede vivir sin un intestino, Así entonces es. era quitarle todo, era quitarle el intestino, pues lógico que no se lo podían quitar. Así es. Entonces sí, pues sí es, para mi experiencia sí te puedo decir que Que sí tiene sí. que ver mucho también, como dices tú, los pensamientos positivos, el estar, que es lo que también siempre recomendamos, ¿no? Mantenerte positiva, porque cuando estamos solamente pensando en las cosas malas, o sea, que como dices ya, no hay que descartarlas, ¿no? Yo de hecho siempre manejo un 50% y un 50%, o sea, siempre hay que pensar 50% positivo y 50% pues no, porque pueden suceder ambas cosas, pero al final de cuentas, pues sí, o sea, el poder de la mente también tiene, que sí lo hemos visto, ¿no? Demasiado. Poder de la mente y sobre todo, pues digo, también Dios. Y oye, sí, el fútbol, ¿qué tal? ¿Qué tal en el fútbol? ¿Eres bueno? Pues, supongamos. Ok, bueno. Híjole, pues llegó el momento de despedirnos. Te agradezco infinitamente. Gracias por la invitación. No tienes idea el gusto que me da tenerlos aquí, tener a tu familia, que son una bendición muy grande y son un ejemplo. A ti también, Sergio, me da mucho gusto verte crecer. Te conozco desde chiquito
Y pues gracias por compartirnos estos momentos. Muchas personas nos están viendo y oyendo, entonces yo sé que este caso en particular les va a llegar a muchas personas y pues no pierdan la fe, como di, y ser positivas es el mensaje que se queda hoy, ¿no? Así es. Gracias, Yael. Melissa, ¿algo que quieras agregar? Pues sí, como todo, lo digo, todos los programas, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook como Fundación CEFRE. Y pues nos vamos y pues recuerden, como dice Melissa, ahora sí que búsquenos por Facebook en Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.